Programa 26, del relato al escenario. Elaborar un guión de teatro a partir de la adaptación de un texto narrativo. Tercera llamada. Comenzamos. Gran señor de armas y pendones, cuya severa guerra y causa esta grey labradora no alcanza a comprender. Te suplicamos paciencia. Así somos, gente de tierra y temporal que se atiene al afán de cada día, sin más obediencia que la ley que dicta el cielo de las cosas que nacen, crecen, dan fruto y luego mueren. No te equivoque el celo de tu guerra. Lo que va diciendo el viento por la fronda es asombro. Asombro de verte aquí y no allá, sin acabar de entender qué es lo que más le gusta de aquí a un señor tan grande como tú, criado entre cortes y palacios, forjado entre cañones y espadas, cultivado entre libros y tratados. Muchas veces, las leyendas, cuentos y novelas han sido fuente de inspiración para el teatro. Ejemplos son las adaptaciones de las novelas Noticias del Imperio o Palinuro de México del escritor mexicano Fernando del Paso. Fuente Ovejuna fue escrita en 1692 por el dramaturgo español Lope de Vega, quien se inspiró en una leyenda popular. El texto de Lope de Vega cuenta esta historia por medio de diálogos y acciones de los personajes. La obra está distribuida en actos y escenas. Los actos son las partes en que se divide la obra. Se definen por cambios de tiempo, espacio o acción y están marcados por la caída del telón. Las escenas forman los actos. Están determinadas, por ejemplo, por la salida o entrada de los personajes, o por acciones que concluyen. Los dramaturgos se inspiran en ocasiones en sucesos históricos para los argumentos de sus obras. Por ejemplo, el autor inglés William Shakespeare escribió Macbeth, una de sus obras más famosas, basándose en la historia de un ambicioso señor escocés que deseaba ser rey. Otro ejemplo es el del dramaturgo mexicano Rodolfo Usigli, quien basó su obra Corona de Sombras en la figura de Carlota de Bélgica, emperatriz de México. Al adaptar teatralmente un texto narrativo como un cuento o novela, los dramaturgos buscan conservar sus ideas, sentido y argumento. Mientras que un texto narrativo puede ser contado en una sola voz, la adaptación teatral se construye mediante los diálogos o parlamentos de uno o varios de los personajes. Las leyendas, cuentos y novelas utilizan con frecuencia los tiempos verbales pasado y copretérito. Para la adaptación teatral, el tiempo verbal se cambia al presente, pues la acción sucede durante la representación. Además, para orientar el trabajo del director y de los actores, los dramaturgos realizan una serie de acotaciones escritas en tiempo presente. De los cuentos y novelas que han leído durante el curso, ¿cuáles les gustaría ver representados? ¿Cómo pasar del relato al escenario? Preguntemos a un experto. ¿Qué recursos se utilizan para transformar una narración en una obra dramática? Bueno, ante todo, saber contar una historia. Y ese contar la historia tiene un desarrollo, un principio, un clímax y un final. Y básicamente es el conflicto lo que interesa para desarrollar una historia. Que el público entienda que por escrito es una forma de contar la historia y ya escenificada es otra manera, ¿no?, de contarla. Bueno, el dramaturgo, el adaptador tiene que ser fiel a la historia del escritor, aunque la presente a su manera y con un estilo que él mismo imponga, pero que se entienda y que se respete el texto. Esa sería fundamentalmente la adaptación.
Bueno, están los personajes, está la misma historia, está, decíamos, el conflicto, que es fundamental en una obra de teatro, porque el conflicto motiva al personaje a desarrollar su sí o su no, y entonces el público tiene que saber en qué, si favorece al personaje, ¿no? Saber el objetivo del personaje, en eso se basa el conflicto. ¿Qué es lo que quiere el personaje? Si Hamlet, por ejemplo, quiere matar a su tío o quiere seguir con su mamá, ese es su conflicto, ¿no? Entonces el objetivo del personaje da la definición del conflicto. Bueno, por un lado que sepan leer lo que dice el texto narrativo, y después que lo sepan interpretar dramáticamente, con las reglas que pide Aristóteles, por ejemplo, si es en el aspecto aristotélico. Bueno, respetar el orden cronológico, es decir, el tiempo, respetar las acciones y respetar el espacio. Tenemos que hablar de algo congruente. Si estamos en un hospital es el espacio, el ambiente, ¿no? Entonces hay que respetarlo y no caer de repente en otro lugar que entonces rompe, ya no es creíble la historia, ya no se vuelve verosímil, ¿no? Nicolás Mangana era un campesino pobre pero ahorrativo. Su mayor ilusión era juntar dinero para comprar unos puercos y dedicarse a engordarlos. No hay manera más fácil de hacerse rico, decía. Los puercos están comiendo y el dueño nomás los mira. Cuando ve que ya no van a engordar más, los vende por kilo. Cada vez que a Nicolás Mangana se le antojaba una copa de mezcal, decía para sus adentros: «Quítate, mal pensamiento». Sacaba de la bolsa 2 pesos, que era lo que costaba el mezcal en la tienda del pueblo donde vivía, y los echaba por la rendija del puerco de barro que le servía de alcancía. «En puercos se han de convertir», decía al oír sonar las monedas. Cuando algunos de sus hijos le pedían 50 centavos para una nieve, Nicolás decía: «Quítate esa idea de la cabeza, muchacho». Luego sacaba un tostón de la bolsa, lo echaba en el puerco de barro y el niño se quedaba sin nieve. Los puercos de Nicolás Mangana. Jorge Ibargüengoitia. Nicolás Mangana era un campesino pobre pero ahorrativo. Su mayor ilusión era juntar dinero para comprar unos puercos y dedicarse a engordarlos. No hay manera más fácil de hacerse rico. Decía, los puercos se están comiendo y el dueño nomás los mira. Cuando ve que ya no van a engordar más, los vende por kilo. Cada vez que a Nicolás Mangana se le antojaba una copa de mezcal, decía para sus adentros: «Quítate, mal pensamiento». Sacaba de la bolsa 2 pesos, que era lo que costaba el mezcal en la tienda del pueblo donde vivía, y los echaba por la rendija del puerco de barro que le servía de alcancía. «En un puerco se han de convertir», decía al oír sonar las monedas. Papá, ¿me puedes dar 50 centavos para mi nieve? «Quítate esa idea, muchacho». Luego sacaba un tostón de la bolsa, lo echaba en el puerco de barro y el niño se quedaba sin nieve. En tu biblioteca escolar puedes encontrar cuentos, leyendas y otras historias. Elige la que más te guste para hacer tu adaptación. Te recomendamos los cuentos del libro La muerte tiene permiso, del escritor mexicano Edmundo Valadez, quien además de ser un excelente cuentista, recopiló y tradujo relatos de todo el mundo. ¿Qué problemas tuvieron al hacer la adaptación teatral de este texto? En la dificultad para poner cada actividad que iba a hacer el campesino, porque se confundía mucho con las partes del narrador y con el personaje del hijo de Nicolás. Nada más la de un personaje que no encontré, la del hijo de Nicolás Mangana. ¿Cómo lo solucionaron? Leyendo y comprendiendo el texto. Primero leí la lectura y ya después fui encontrando cada personaje. Durante este programa vivimos la experiencia y retos que implica la adaptación de un relato a obra dramática.
Ahora les toca a ustedes elegir un cuento, leyenda o el fragmento de alguna novela que llame su atención y quieran adaptar.